La gnosis contra todos. By Quetzal, la gnosis develada. La doctrina gnóstica es elitista y exclusiva. Según sus principios, la enseñanza es para los pocos. La puerta estrecha, que conduce a una hipotética salvación del alma, está solamente reservada a aquellas mónadas que desean lograr la autorrealización, y además, están dispuestas a luchar infatigablemente contra todo lo que se interponga en el camino de lo divino. El estudiante es convencido de formar parte de un importante estatus, de seguir a un supuesto ser especial, un Mesías y Dios planetario encarnado en un hombre, y también cree trabajar en pos de una misión divina. Esta sensación de pertenencia a un grupo exclusivo, oculto a los ojos del profano, con claves esotéricas, únicas y poderosas, genera una mentalidad muy dualizada, en una división entre nosotros y ellos. El gnóstico se siente solo, incomprendido, en medio de una sociedad agnóstica y fornicaria. El conflicto está en la misma doctrina que, aunque preconiza el sacrificio por la humanidad, exige priorizar el trabajo gnóstico a cualquier otra cosa, a expensas también de los lazos familiares y sociales. Veamos algunos ejemplos. Samael Aun Weor en Para los pocos escribió: los lazos familiares son del tiempo. Hay que liberarse de los afectos. Hay que ver a todos iguales. Para uno, nadie debe ser un extraño. El ser no tiene parentescos. El ser es cósmico. Muerto el ego, la familia le abandona a uno, quedando uno ni solo ni acompañado, solo en plenitud. Todos los familiares son del tiempo y se pierden en el tiempo. Durante sus conferencias, Gómez explicaba la división entre los dormidos de afuera, y los que están en proceso de ser gnósticos. Samael Aun Weor en el Quinto Evangelio, capítulo, El proceso de la hipnosis en el animal intelectual, dijo: le cuesta trabajo ya a un individuo, que abarque el conjunto de la enseñanza, debido al hecho de que está hipnotizado. Lo más grave es que no se da cuenta que está en estado de hipnosis, eso es lo más grave. Ya yo les explicaba lo que ha sucedido con la conciencia, desafortunadamente funciona, ahora con dos sistemas en vez de uno. Sucede que al emerger, como les decía en mi pasada cátedra, traemos todos los datos que necesitamos para convertirnos en hombre de verdad, pero nuestros padres, nuestros familiares, nuestro maestro en la escuela, nuestras amistades, están en un estado de inconsciencia que se proyecta en nuestra psiquis, todas las fascinaciones del estado en que se hallan, su falta de cultura, sus famosas primarias que no valen, su tan cacareada secundaria, cosas de dormidos, etc. Y esas cosas de dormidos no traen beneficios para el aspirante a la gnosis. En otras palabras, nada de la sociedad sirve, solo la doctrina. Samael Aun Weor en el mismo capítulo, dijo: si estamos equivocados en la mente, en la memoria, con todo eso que nos enseñan nuestros padres en la casa, los maestros en la escuela, nuestros amiguitos en la calle, etc. Además de crearnos una personalidad absurda, nos vamos desequilibrando con esos datos falsos de quien se halla en el estado de hipnosis de la real conciencia, hasta tal punto, que la real conciencia queda en un modo arrinconada, ya está subestimada. Como vemos, Gómez alerta a los hermanos de los obstáculos creados por los dormidos, una personalidad desequilibrada y una falsa conciencia gracias a los familiares. Samael Aun Weor en el mismo capítulo, dijo: voy a empezar por definir cuál era mi verdadera conciencia, y cuál era la falsa. Tuve que empezar por desechar aquella falsa conciencia que había formado mis familiares, mis maestros de escuela, de colegio, mis alumnos, y ponía a flote mi auténtica conciencia, aquella que había regresado a los libros y que equivocadamente la llamaba subconsciencia. Eliminar la que había aprendido, la falsa conciencia que había formado durante la vida, sacar a flote la auténtica conciencia. En la gnosis hay que estar preparado para luchar contra todos, todo sea para lograr el derecho de entrar al nirvana prometido. Samael Aun Weor en Curso Zodiacal escribió: hay que empuñar la espada contra los amigos y contra los enemigos, contra los buenos y contra los malos, contra los padres, contra la mujer y contra los hijos, contra el mundo y contra la naturaleza. Hay que librar una batalla terrible contra todo, para romper estas cadenas que nos atan a la naturaleza y entrar a la dicha inefable del nirvana. Imitando al maestro, los discípulos de Samael siguieron por esos mismos derroteros, denigrando a los egoístas familiares, los que, en cuanto que dormidos, no viven más que para idolatrar lo material. Julio Medina en Más allá de la muerte escribió: cuando usted compruebe cosas de las que aquí se le informa, no cometa la tontería de comentarlo con nadie, ni aun con sus familiares, porque lo que harán será ofenderlo o denigrarlo.
Con ellos solo se puede hablar de carne, arroz y manteca, todo aquello que se compra y vende por dinero. A todos ellos los llamó el Cristo muertos vivientes, porque viven dormidos aun cuando se les vea los ojos abiertos, son los idólatras del becerro de oro, esclavos de los placeres del mundo. De manera que si tú quieres salirte de allí, no les tomes consejos, porque el mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él. El gnóstico ha de aprender a renunciar a todo, hay que romper las cadenas que nos atan a los familiares, cuanto antes mejor. Ravolú en Por la Juventud, en el 25 año de Acuario escribió. Pregunta, maestro, hay una cuestión que se suele dar muy frecuentemente en algunos grupos y es la de algunas personas jóvenes que quieren asistir o que asisten a los cursos, a las actividades de la gnosis, que tienen mucho interés y ganas de trabajar. Pero sufren una oposición muy fuerte de sus padres, oposición que algunas veces puede llegar hasta incluso a amenazas y a coacciones. En fin, ¿qué nos podría decir sobre esto? Respuesta. Bueno, en esos casos tiene que jugarse uno una carta y en serio, o eso no es. En un caso de esos yo recomiendo, por ejemplo, si es muy joven, depende de su mamá económicamente, está estudiando. Termine sus estudios y se aguante un poco. Pero cuando el estudiante gnóstico llega a una edad que verdaderamente, que debe de responsabilizarse uno de sí mismo, debe jugársela el todo por el todo. Renunciar a todo lo que sea y arrancar verdaderamente uno a salvarse. Porque ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, nadie lo va a salvar a uno. Es uno el que tiene que buscar el camino, porque nadie lo va a salvar a uno, sino es uno el que tiene que provocar aquella salvación. Entonces nadie se va a perder porque el papá o la mamá no quieran que uno se salve. Entonces, ¿va a perderse uno por ellos? No, cada cual salvamos nuestro pellejo. De modo pues, que en esos casos yo rompería cadenas de una vez, inmediatamente.